No, because you were like really right here. Yeah, exactly. Like it's not Hairs. that. They're like, what? I was like, should I tell her? Should I not? They want me to say. Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a tener un tiempo de oración donde podamos dedicarle este tiempo a Él. Amén. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu amor, por tu grandeza. Ahora, Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones dispuestos a servirte, con corazones dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Ahora que la alabanza y la adoración te llegue de olor fragante a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a honrar al Señor cantando estas alabanzas. Dice el primer canto, arrestó a la muerte, ¿verdad? Ese le quitó el poder a la muerte. Entonces vamos a honrarlo juntos. Muerto en mi pecado, sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó, arrestó a la muerte, mi vida empezó. Somos nuevos, hoy la vida
celebrar lo que has hecho en mí. Libre soy por siempre en mí. Arresto a la muerte, mi vida empezó. Arresto a la muerte, mi vida empezó. Arresto a la muerte, mi vida empezó. El Señor ha mostrado su poder desde hace mucho tiempo. Desde la fundación del mundo Él sigue siendo Dios y pues nos da el privilegio de servirle. Dice que, siempre lo he dicho, que los ángeles anhelan servir al Señor, pero nosotros tenemos ese privilegio aquí en la tierra, ¿ven? Entonces, ¿qué más que servirle, adorándole, ¿verdad? Con lo que Él nos ha dado, no solo cantando. Dice que la manera de adorar es postrarse ante Él, hablar con Él, ese es adorar al Señor, amén. Entonces vamos a honrarlo cantando esta alabanza que Él habla de que Él es el Dios que adoramos, amén. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es el Dios que nosotros adoramos, amén, quien vive y reina por los siglos. Vamos a seguir alabando al Señor. Este es un himno que se cantaba desde que yo era niño, chiquitito, así, caminando por ahí sin playeras, descalzo. Ajá. Y nos recuerda, ¿verdad?, más que todo, que tenemos esa seguridad en el Señor. Una aseguranza ya comprada, pagada. Y el Señor, el que escribió este himno, estaba pensando en el regalo más precioso que tenemos en Él. Y es un regalo eterno, amén. Entonces vamos a cantarlo. Es como dije, un himno en inglés. Vamos a practicar nuestro inglés. Y sobre todo las nuevas generaciones que pueden entender cómo se está alabando a nuestro Dios, amén. Vamos a honrarlo. Blessed ashore. Okay, we're gonna start over. So sorry. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song.
Pueden sentarse. A beautiful song, or song. Let me switch to Spanish now. Bienvenidos, realmente contento de que nos estén visitando. Quiero compartir una cita que se encuentra en el Salmos capítulo 145, versículos 17. Dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Realmente alegres de todos los que nos están mirando online, nos van a estar mirando en los próximos días. Anuncio para esta semana, el próximo viernes 26, los jóvenes a las 7 de la noche van a estar reuniéndose aquí en el edificio de la iglesia. Y para el sábado 3 de abril, eso es en 2 semanas, los caballeros lo vamos a estar reuniendo. Posiblemente va a ser en la casa del pastor y todavía no tenemos la hora concretada, pero la próxima semana estaremos teniendo más información al respecto. Vamos a estar invitando al pastor con el mensaje esta tarde. Emerson, un privilegio nuevamente estar en la casa de Dios y mi corazón se goza porque va a ser 2021 años que cantábamos que Jesucristo arrastró a la muerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Decía el apóstol Pablo. Y 2021 años atrás nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dentro de 2 domingos vamos a estar celebrando la resurrección. Y decía también la primera alabanza, canceló mi deuda. Hace 3 semanas atrás mi padre pasó a la vida eterna, a vivir eternamente. Y el día martes yo predicaba en su funeral y utilizaba una de las 7 palabras que Jesucristo expresó en la cruz del Calvario. Las últimas 7 palabras que Jesucristo utilizó en el Calvario, una de ellas fue consumado es, que en el griego original es tetelestai, que significa pagado por completo. Entonces yo predicaba que mi papá puso su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, por lo tanto él pagó su deuda y empezó a vivir eternamente. Y hoy le cantábamos a nuestro Señor que arrastró a la muerte y nuestra vida empezó y canceló nuestra deuda. Mi corazón se goza. También agradezco a Dios que este fin de semana los varones que están cerca de mí tuvimos un retiro espiritual y fue de mucho gozo. Me impresiona los dones y talentos que Dios les ha dado a estos varones que están junto a mí, pero lo que más me impresiona de ellos es el carácter que tienen de Cristo. Entonces, una bendición. Vamos a empezar nuestro servicio, pero vamos a orar. Vamos a orar por la hermana Juanita Treviño, ha estado malita, estuvo en el hospital, y vamos a seguir orando por Yadira. Yadira, ven aquí al frente, aquí. Ven Mari con ella, por favor. Ven Tori con Yadira y vamos a orar por Yadira. Aquí pueden ponerse al lado de mí. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Y mientras Dios sigue obrando, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es orar sin cesar. Póngase de pie y ore al Dios Altísimo en silencio y extienda su mano bendiciendo la vida de Yadira y que Dios haga su voluntad en los cielos como en la tierra. Y oremos a nuestro Dios. Padre, reconozco que vengo delante de tu presencia y si puedo estar delante de ti es por la gracia derramada en mi corazón a través de Jesucristo, por el pago completo que dio Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Vengo delante de tu presencia y vengo en paz. Porque tu palabra dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esto a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo mi ser, mi corazón viene en paz delante de ti. No porque yo soy bueno, sino porque el que me sostiene es bueno en gran manera, Jesucristo. Y vengo a alabarte, Padre bendito, que moras en los cielos, tu majestad, tu reinado, tu jerarquía desde el cielo se gobierna, decía Daniel. Reconociendo que el príncipe de este mundo es Satanás, pero tu majestad aún está sobre Satanás, aún está sobre la enfermedad. Yo lo reconozco, Padre. Por eso mi oración primeramente que nada es exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, decirte que eres bendito. Y también pedirte que venga tu reino, Señor, que sigas haciendo tu voluntad, Señor, en nosotros. Al exclamar, al expresar que venga tu reino es que nos estamos sometiendo a ti. Que queremos vivir en santidad para llevar a cabo tu voluntad, para que tu voluntad se haga tanto en los cielos como en la tierra. Somos hijos tuyos, Señor, que estamos dispuestos a someternos bajo tu jerarquía, bajo tu soberanía,
bajo tu protección de amor, bajo tu omnipotencia, bajo tu abrigo, bajo tu pastorado, Señor. Jehová es mi pastor y por consiguiente nada me faltará. En ese sentir, Señor, yo te sigo pidiendo por Yadira Fernández de Lara, reconociendo y que tengo la certeza, no tengo ninguna duda, Señor, que tú la puedes sanar, si esa es tu voluntad. Yo sé que tú lo harás si es tu voluntad, Señor. Yo solamente estoy aquí orando sin cesar, arrojando mi ansiedad delante de ti, porque es verdad que la enfermedad, Señor, la tristeza nos trae muchas veces ansiedad, pero tu palabra dice que por nada estemos ansiosos, que sino que arrojemos nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de ti. Así como la gente arrojaba sus mantos delante de Jesucristo cuando entraba en ese burro pollino, así nuestra necesidad viene así. Por nada estés afanado, dice tu palabra, sino que sean presentadas vuestras peticiones. Y mi petición, Señor, como tu hijo, pero sobre todo como tu siervo, Señor, es que nos dejes a Yadira si te place, pero no te pido que la dejes por dejarla, sino porque siga cumpliendo tu propósito aquí en la tierra. Le des más tiempo junto a su familia. Pero pase lo que pase, tú sigues siendo Señor. Pase lo que pase, tú sigues siendo santo, santo, santo. De la misma manera te pido por la hermana Juanita Treviño, Padre, que estuvo en el hospital. Siga haciendo la obra en ella. Sobre todo siempre es conociendo para cumplir tu propósito, Padre. Gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias porque produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad de llegar delante de ti en oración. Y seguiremos implorando, Padre, pidiéndote que hagas la obra en tu hija Yadira Fernández de Lara. Gracias porque eres bueno. Ahora prepara nuestros corazones para este tiempo de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hay que darle un aplauso al Señor. Él es bueno en gran manera. Él es bueno en gran manera. Así de esta manera vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 19 al 40. Evangelio de Lucas, tercer evangelio de la palabra de Dios. En unos días vamos a estar festejando Domingo de Ramos, Domingos de Palmas. Vamos a estar festejando la resurrección de Jesucristo y vamos a caminar sobre estos pasajes que narran los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 29 al 40. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y ellos lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a sus pasos tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Padre Santo, nuevamente al estar dentro de tu presencia, nunca permitas que nuestras voces callen, porque en tu soberanía aún tú puedes hacer hablar las piedras para que te den alabanza y gloria. Pero mientras vivamos, Señor, mientras nos des aliento de vida en esta tierra, tanto a mi persona como a la iglesia universal y especialmente a la iglesia local llamada Bethesda, que proclamemos tu santo nombre, que levantemos que tú vives, que tú reinas.
que ganemos uno más para Cristo, para hacerlo discípulo tuyo, para que herede la vida eterna. Porque tú les dijiste a los fariseos, si ellos callaran, aún las piedras hablarían. Y yo lo reconozco, Señor, que eso es posible. Tú formaste todo y todo está sometido bajo tus pies. Pero nunca permitas, Padre. Siempre produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, que vivamos para la alabanza de tu gloria. Gracias por este pasaje, Señor, donde narra los últimos días de mi Señor en este planeta llamado Tierra, donde narra los últimos días de la humillación suprema que tuvo mi Señor, y todo por mí y por ti y por todo aquel que crea y ponga su fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra y siga dando su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Expresa la palabra de Dios que cuando Dios en su infinita majestad, en su infinita bondad, voltea a ver el planeta llamado Tierra, dice la palabra de Dios que lo vio desordenado y vacío. Así estaba, como todos los planetas, que el ser humano busca y busca vida, busca si hay H2O, si hay agua, pero no encuentran, o sea, porque está desordenado y está vacío. Así estaba el planeta llamado Tierra, el globo terráqueo, o sea, de esa manera. Pero dice Dios que a través de su palabra, el mismo verbo, el logos, a través de su palabra dio vida y empezó a poner todo en orden. Y dice su palabra, expresa en el libro de Génesis, que empezó a formar, a criar. Él es el creador de todo, las dos grandes lumbreras, una que se enseñorea en el día y otra en la noche, el sol y la luna. Y dice que los pececillos del campo que nosotros vemos en los ríos, en los mares, Dios también los formó, las aves de los cielos, las bestias del campo. Dice la palabra que Dios los formó. Entonces, por consiguiente, esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. Todo fue hecho por Él y para Él. Pero ¿sabe qué? Yo he visto que Dios nos ha dejado un libre albedrío desde el principio de Génesis. Yo veo claramente cuando Dios le da la ordenanza a Adán y a Eva. Dice, de todo fruto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no toques, ni te acerques a él, no comas. Le dio una orden. No hizo teléfonos celulares. Yo no veo que él hizo. Les dio una orden y los dejó a su libre albedrío. Y el ser humano desobedeció y ya conocemos las consecuencias. Viene el protoevangelio, la guerra que se desató entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero al punto que voy, que Dios formó todo y Dios puede utilizar cualquier cosa que esté disponible para la alabanza de su gloria. Y en esta ocasión vemos en esta historia que Dios iba a utilizar un burrito pollino, que vamos a ir analizando más adelante la historia, pero cómo este burrito estaba disponible y Dios lo iba a utilizar. Aún al final de nuestro pasaje, Dios les dice, ¿sabes qué? Le dice a los religiosos, a veces mucha religión sin santidad como que nos ata y nos volvemos insensibles al mismo Dios y hacia las personas. Y los religiosos le dicen, mira, ¿qué tanto escándalo traen los discípulos? Los fariseos casi le dicen, what's going on, what happened? Pues no sabían que el Rey de Reyes venía. Le dice, que se callen, que guarden silencio. Y Jesucristo en su autoridad en ese momento les dice, aún las piedras hablarían. Se da cuenta cómo Dios, el divino creador, puede utilizar todo para la alabanza de su gloria. Decía nuestro pastor de alabanza que aún los ángeles quisieran hacer el trabajo que le toca al ser humano. Pero todo tiene un orden. Y si tú estás disponible, Dios te va a utilizar. Dice nuestro pasaje del día de hoy que vamos a ver, dice la palabra de Dios en los versículos 29 al 31. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Aquí me encanta a mí la palabra de Dios. Cuando Lucas, el doctor, el médico del primer siglo, Lucas era un hombre preparado, era un médico, un doctor del primer siglo, y se ve cómo el Espíritu Santo lo utiliza en redactar el Evangelio. Dice, las cosas que han tratado de poner en
en orden, yo diligentemente he tenido el cuidado. Y así empieza Lucas. Y cuando Lucas dice aconteció, ¿sabe por qué me encanta la palabra de Dios? Porque este pasaje nos está dando una historia. No nos está contando una leyenda, un mito, que alguien más lo contó, que pasaron 50, 100 años y se empieza a contar que hubo un Jesús de Nazaret. No, mis hermanos, dice aconteció. Es un hecho histórico, y un hecho histórico es verídico, es veraz, fue cierto, aconteció en un tiempo de la historia, en un momento. El tiempo fue el primer año después de Jesucristo, cerca del Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos, cerca de dos ciudades, Betania y Betfagé, algo así. Y ahí dice Lucas, aconteció. La palabra de Dios es verídica. Aún los historiadores romanos como Josefo narran hechos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos, dice Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Por eso hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. No dice segura, dice más segura, porque es revelada por Dios. Entonces aquí Lucas empieza diciendo aconteció. ¿Qué aconteció? Dice que comisionó Jesucristo a 2 de sus discípulos. En ese tiempo todavía tenía 12. Judas no había renunciado, no había llevado la traición. Entonces comisiona a 2 y les va a dar instrucciones perfectas. ¿Sabes qué? Dice, vas a ir en este lugar y vas a encontrar a un pollino, a un burrito que nunca ha sido montado. Estaban en Betania, cerca de Betania y de la otra ciudad, cerca del Monte de los Olivos. Iban a entrar a la gran capital de Israel, llamada Jerusalén. Y comisiona, y Jesucristo le da las instrucciones correctas, les da las instrucciones correctas, les da las características. Es un burro pollino. Un burro pollino se caracteriza por ser un burrito jovencito. No es un burro viejo. No quiero bromear sobre esto. No es un burro viejo. Lo pensé, pero dije, no es un burro viejo, es un burro tiernito, jovencito, que nunca ha sido montado. Era dos de las características que tenía este burrito. Y Jesucristo le dice así, y lo van a encontrar atado. Y si alguien les pregunta, sencillo. Ahí vemos que Jesucristo estaba utilizando su autoridad. Vamos a aprender que es la única vez que Jesucristo se muestra como el Mesías, que el Curios lo necesita, el Señor. A ese es el Dios que usted alaba y usted sirve, al Curios, al Señor, al Rey de Reyes. Vamos a darle una primera aplicación a nuestras vidas. Cuando Dios le manda a hacer algo, hay que obedecer. Y hay que ir con la autoridad de Dios. O sea, aquí los discípulos no se pusieron a cuestionar, Señor, pero pues, si no nos quieren soltar el burrito, y si nos denuncian, y si nos echan a la policía, a la judicial, dice Villavicencio que viene de México, no sé si todavía existe la judicial, y me golpean y nos llevan y nos arrestan. No, dice el Señor, vayan. Y si les preguntan, solo contesten eso. ¿Cuántas veces Dios, a través de su palabra, a través de su oración, nos comisiona algo y no lo hacemos? Tenemos que ser obedientes a Jesucristo. Y Jesucristo nos va a ir utilizando. El que es fiel en lo poco, te va demandando, te va delegando más y más. Aquí los 2 discípulos, yo no encuentro en ninguno de los evangelios que los discípulos se pusieron a cuestionar la palabra de Jesucristo. Señor, pero pues es que lo tenemos que pagar, lo rentamos, ¿qué hacemos? No obedecen la palabra de Dios. ¿Sabe que en estos días yo escuché varias predicaciones y casi la palabra de Dios habla de que hagamos su voluntad, que vivamos en santidad, que obedezcamos a Dios? Decía un predicador, porque si obedeces a media ya no es obediencias. Daba una aplicación que yo di la semana pasada, que a nosotros nos encantan que nuestros hijos obedezcan. Decía lo mismo el predicador. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces somos hijos desobedientes. Y yo lo escuchaba y lo guardaba en mi corazón para seguir haciendo más claramente y más obediente a Dios. Aquí los discípulos, right now, van a ver que van a obedecer. Versículos 32 al 35 dice la palabra de Dios. Fueron los que habían sido enviados, dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino,
sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis, el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Ve que es fácil la vida espiritual cuando escuchamos a Dios y obedecemos a Dios? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Fueron enviados y hallaron como Jesucristo les había dicho. Mis hermanos, hay una realidad tan profunda que el día de hoy Dios sigue hablando a su vida y a mi vida. Y sabe que Dios da indicaciones tan precisas. Tal vez no te da el panorama, todo el panorama, ni todo el mapa, pero sí te da parte del mapa. Y cuando te da parte del mapa, Él es veraz, Él es oportuno, Él te indica cómo lo tienes que hacer. Aunque tú no veas todas las cosas que necesitas para llevar eso a cabo, si Dios lo dijo, Dios va a proveer. Tal vez no te enseña todo el panorama, porque vemos a través de la Biblia que muchas veces enseña la parte A, pero no enseña la parte B ni la parte C. Pero si obedeces la parte A, por consiguiente vas a venir la parte B y después la parte C. Si no, nunca vas a ver la gloria de Dios. Aquí los discípulos empiezan a obedecer. Y algo que yo recuerdo es la vida de Abraham. La vida de Abraham es un ejemplo para muchos de nosotros. Y la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento sigue hablando a nosotros, sacando aplicaciones indirectas. Cuando Dios le dice a Abraham, le muestra la parte A, no le muestra la parte B ni la parte C. Es lo que está haciendo con los discípulos cuando los mandó. No les dijo, mira, porque pues voy a entrar y cumpliendo la profecía de Zacarías, Zacarías 9. No les dice. Les dice, vayan por este burro. Si va a haber un inconveniente, les pueden preguntar, ¿por qué estás haciendo esto? Y Jesucristo les deja saber, ustedes lo único que van a contestar, el Señor lo necesita. Dice la palabra de Dios que ellos empiezan a obedecer, como lo hizo Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No, a una tierra que yo te mostraré. Sencillo. Si usted ve aquí, los discípulos tenían que actuar por fe, o sea, en otras palabras, ¿estaban pidiendo el burro pollino prestado? ¿O se lo iban a robar? ¿O qué pasó? Sino que estaban obedeciendo a Jesucristo. Cuando Dios nos da indicaciones hay que obedecer como los discípulos. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Sencillo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Muchos dicen, ay pastor, es que la vida cristiana es bien difícil, ay es que no sé cómo hacer la voluntad de Dios. Cuando tú vas a esta palabra, cuando tú tienes un tiempo de oración con Dios, una experiencia, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Haz esto. Tal vez ya has tenido esa experiencia, que a través de estar leyendo la Escritura, Dios ha puesto algo en tu corazón y empiezas a obedecer y ves la mano poderosa de Dios, cómo Dios va obrando. Con esto no decimos que no va a haber contratiempos, va a haber contratiempos. Y es mejor seguir las indicaciones de Dios, porque cuando tú estás haciendo las indicaciones de Dios, te estás sometiendo a su voluntad, como dice la oración modelo. La oración modelo empieza con 3 puntos muy importantes, donde tú estás diciendo, Señor, yo me quiero someter a ti. Padre Santo que moras en los cielos, dices, wow, se trata de ti. Venga tu reino. O sea, yo quiero vivir en santidad para tu reino, hágase tu voluntad. Entonces aquí los discípulos hacen la voluntad de Jesucristo. Yo no veo aquí ni una traba que pusieron los discípulos, ni una. ¿Y sabe por qué es mejor seguir las indicaciones de Dios y esa es su voluntad? Porque la carta a los Romanos, capítulo 12, y me gusta ese versículo, dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que estaban haciendo los discípulos, la voluntad que estaba diciendo el Curios y el Señor. ¿Sabe por qué es buena? Mis hermanos, es buena porque es lo mejor. Deja decirte que ni aquí ni por la eternidad vas a encontrar algo mejor que la voluntad de Dios. Y los discípulos lo estaban haciendo. Es buena porque es lo mejor. Es agradable, ¿sabe por qué? Es agradable porque al final del día, aunque te pregunten para qué necesitas eso, aunque te cuestionen quién lo necesita, es agradable porque al final deja un buen sabor de boca en nuestros labios. Es de buen sabor.
Desvíate de la voluntad de Dios. Y dice Proverbios que los caminos que nos parecen de vida, que nos parecen buenos, nos llevan a camino de muerte. Y dice la palabra que muchas veces nuestro sabor va a ser como el ajenjo, amargo, amargo. Aunque te pregunten, aunque le iban a preguntar a los discípulos, pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Es agradable porque es de buen sabor. Es perfecta. Por último dice la carta a los romanos, es perfecta, mis hermanos, no se equivoca. Tú te puedes equivocar 1 y 10,000 veces. Tú te puedes equivocar 1 y 2 y 3 veces con la misma piedra, igual yo. Pero Dios no se equivoca. Y si le estaba diciendo, yo necesito a ese burro que está en Mateo habla de su mamá, de la asna, yo lo necesito, es necesario que lo traigas. Y si te preguntan, no dijeron los discípulos, no Señor, pero si no, Jesucristo les advirtió, si te preguntan, que el Señor lo necesita. Esa es la vida cristiana cuando vivimos bajo la sintonía, bajo el cronos, bajo el tiempo de Dios, bajo el reloj de Dios. Vamos a encontrar obstáculos, pero al final su voluntad es buena, perfecta y agradable. Por lo tanto, aquí vemos una historia donde los discípulos obedecen al pie de la letra y hallan a este asno, a este asnito de esa manera. Entonces Dios no se equivoca y proceden a hacer lo que Jesucristo les dijo: desátenlo, y si alguien les pregunta, el curio lo necesita. Y así pasó, porque el Señor necesitaba ese animalito. Déjame decirte una segunda aplicación para nuestras vidas, y esta es una realidad. Y yo lo aprendí estudiando leyes, y recuerdo que cuando hacía mi servicio social, me dice la abogada, dice, todos aquí somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y se me quedó bien grabado, yo haciendo mi servicio social conmigo, wow, aún el elemento más importante es necesario, pero nadie es indispensable. Si te llegas a morir, el mundo sigue. Pues déjame decirte que dentro del reino de Dios y en el mundo secular, nadie es indispensable. En el reino de Dios es de la misma manera. Todos somos necesarios. Para la alabanza de su gloria, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. La santidad y la majestad de Dios no depende de tus obras o de mis obras. La santidad, la majestad, la grandeza, depende de su esencia, no de lo que yo haga o deje de hacer. Pero claro, a Dios le encanta que yo viva para la alabanza. Eso es una realidad. Por eso eres necesario dentro del reino de Dios. Porque si tú no quieres ser parte del ejército de Dios, déjame decirte que Dios aún va a buscar otro burrito pollino y lo va a utilizar. Aún va a hacer que las piedras hablen. Debemos de entender y comprender eso. Por eso yo, de los varones que Dios me ha puesto a mi lado, me sorprenden sus dones y talentos y doy gracias a Dios por eso. Pero me anima más cuando los veo, su carácter, el carácter de Cristo. Porque ellos saben que son necesarios. Y a Dios le agrada que vivamos bajo esa manera. Entonces, los discípulos obedecieron, Dios utilizó a los discípulos, iba a utilizar a este animalito. Vamos a los versículos 35b al 37. Dice la palabra de Dios en su parte B: subieron a Jesús encima. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Dice la palabra de Dios que cerca ya de la bajada de los montes de los Olivos ya se miraba a Jesucristo. ¡Ahí viene! Y había gozo. ¿Sabe qué? Cuando Dios me llama, me da el llamado a servirle al Dios Todopoderoso, le digo yo a mi pastor, voy a ir a estudiar, me voy a preparar en un seminario tiempo completo para exaltar el nombre de Dios y para honrar tu palabra y honrar a los que se sientan a escucharme, que se haya una persona preparada. Y sabe que antes del llamado de Dios, yo ya estudiaba en el seminario de la iglesia, y una materia que me llamó la atención y me gustó mucho fue la apologética cristiana. Y cuando llegué al seminario se estaba dando y la volví a tomar. La apologética cristiana, la materia apologética se define de esta sencilla manera: la defensa racional de la fe. Oh, wow.
Apologética, defensa racional de la fe. Sencillo. De eso trata la materia apologética cristiana, que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos demande de la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro. Dice, aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti, debes de presentar defensa con mansedumbre, o sea, debes de estar listo como hijo de Dios. Si el mundo es astuto, si el mundo es inteligente, si el mundo tiene sus soldados, tú seas astuto para Dios, es sabio para Dios, prepárate. Y entonces me llamó la atención esa materia y la estudié 2 veces. La fe en sí, la fe Hebreos lo define en Hebreos 11:1 como una fe donde nosotros avanzamos muchas veces sin ver. Y es verdad, muchas veces vamos a avanzar así, pero muchas veces nuestra fe se puede defender de una manera racional. Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una realidad. Y la vida cristiana se vive por fe. Pero también la palabra de Dios nos da mucha evidencia para que tú y yo podamos defender nuestra fe de una manera racional. Por eso está la apologética. Y si a ti te encanta no entrar en controversia, sino defender tu fe porque amas a Dios y dar razón de la esperanza que hay en ti, esta parte de la Biblia es un pasaje profético. Y es la mejor manera como tú puedes defender tu fe racionalmente. Cuando aquellos cuestionan tu fe, tú les puedes decir, sabes que yo tengo un Dios vivo, un Dios que ha hablado a través de la historia, un Dios que ha levantado profetas que anunciaban el mensaje de Dios. ¿Y sabes qué? Ninguno se equivocó. Todo lo que Dios anunció a través de estos profetas, ¿sabes qué? Pasó. Ni tu zodiaco te funciona de esa manera, ni el café que avientan, ni la bolita mágica, nada. Solo Dios tiene la facultad y el poder para ver lo que hay en el futuro. Y cientos años de atrás, antes de que nuestro Señor, el Curios, que necesitaba ese pollino, entrara montado en este asno que nunca había sido montado, el profeta Zacarías lo anunció. ¿Se da cuenta cómo debe de conocer su palabra, la palabra de Dios? Cuando te demandan razón de la esperanza que hay en ti, porque la esperanza que hay en ti y hay en mí es una esperanza viva. Tenemos que aprenderlo y sobre todo vivirlo. Vivirlo. ¿Sabe que a mí como ser humano me duele la muerte de mis padres? Pero me duele más ver que hay gente que yo amo y todavía platico con ellos y lloran mucho. Y lloran. ¿Sabe por qué? Porque no tienen bien arraigada la esperanza viva que hay en nosotros. No es que yo no siento. Como decía Rolando, tenemos nuestro corazoncito y un corazonzote. Pero yo sé que mi papá está en un mejor lugar. Aquel que profetizó a través de Zacarías que venía el Señor, el Curios, humildemente montado en un pollino, es el Dios en el cual yo creo y yo le sirvo. Fíjese lo que dice Zacarías años antes, décadas, siglos antes. El profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 se levanta y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, la capital de Israel. He aquí tu rey. Fíjese lo que dice Zacarías: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se da cuenta? Jesucristo solamente estaba cumpliendo la profecía que Zacarías había dicho. Imagínense, a mí a veces me dicen que cuando estoy alabando a Dios, me dijeron, te sale lo pentecostés que estoy alabando a Dios. ¿Sabe por qué me sale lo pentecostés? Yo sé cuál es mi fe. Yo le canto a un Dios vivo que me está escuchando, que yo lo amo. Y no me quedé en mi fe, en una fe ciega que no, vine a estudiar la palabra. Y que entre más escudriño, más me enamoro de mi Dios. Cuando yo estoy preparando este mensaje y veo a Zacarías, lo que dijo, wow, es impresionante
de una manera como tú puedes defender tu fe, es que lo que estaba pasando, dice la palabra de Dios, que vemos ese momento histórico, que se está cumpliendo la profecía de Zacarías, que el Señor, el Curios, el Rey de Reyes, pero sobre todo lo que dijo Zacarías, justo y salvador, humildemente, Este punto también es de suma importancia, porque dice la palabra de Dios que venía humildemente montado en el pollino. Humildemente, manso. Venía el Rey de Reyes. Y a su paso, dice la palabra de Dios, imagínense, tanto los dueños del pollino, nos da claridad la escritura, que al no poner ninguna resistencia, dejar ir a la asna, como dice Mateo, y a su criatura, como dice Lucas, dejaron ir a los dos animalitos, como los hebreos eran expertos en memorizar la escritura, en conocer la escritura, se estaban dando cuenta de la profecía de Zacarías. Lo que no discernieron, el tipo de Mesías, que ahorita voy a explicar. Porque dice la palabra de Dios, imagínense, ya cuando se miraba, dice que hay una subida y ya venía el pollino con Jesucristo. En cuanto la gente empezó a ver que el Señor iba a descender por el monte de los olivos para entrar a Jerusalén, que yo me estoy imaginando porque nunca he estado ahí, dice la palabra de Dios que extendían sus mantos. Imagínense, y dice la palabra que había un gozo. Había un gozo en ese momento del pueblo judío, de los hebreos, de los israelitas. ¿Se da cuenta? Aquí vemos otro punto aplicativo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que hay gozo. Unos días antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. ¿Somos diferentes al pueblo de Dios, a los hebreos? ¿Cuántas veces estamos con un corazón gozoso y diciendo, Señor, yo doy mi vida hasta por ti? Y viene una pequeña prueba y nos desanimamos, nos quebrantamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre de David. Y unos días después, ¿sabe qué es lo que gritaban? Crucifíquenle. ¿A quién suelto? Dice Pilato, ¿a Barrabás o a Jesucristo? Suelta a Barrabás. Ese es nuestro corazón. Pero bendito sea el Señor, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hebreo de hebreos era Pablo, pero se daba cuenta de su condición. Que muchas veces podemos decir, Hosana, y después decir, Señor, tengamos cuidado. Dice la palabra de Dios que la multitud tenía un gozo tremendo. Había un gozo tremendo por lo que se estaba revelando de Zacarías. Había un gozo tremendo, dice la palabra de Dios, por las maravillas que había hecho. Imagínese, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Y dice Juan, y vimos su gloria. O sea, no hay excusa para la nación de Israel, no había excusa. Que Jesucristo no se manifestó. Dice la palabra de Dios que los milagros que Él hizo, lo hizo por señales. O sea, el propósito principal que yo veo en la Escritura no era sanar, no era someter a su creación, sino por señales, dice el Evangelio de Juan. Para que la gente viera esas señales y se doblegara ante el Mesías. Mira, hasta tronó el micrófono. Para que viera que convirtió el agua en vino, que el cojo caminaba, que el ciego miraba, que aún las tempestades se sometían, los demonios se sometían a él y corrían. En ese momento dice que empezaron a gozarse y recordaban las maravillas que Jesucristo había hecho. Era el momento, el éxtasis que se vivía bajando casi del monte de los olivos para entrar a Jerusalén. Pero unos días después, el corazón de los que gritaban iba a cambiar. Tengamos cuidado con nuestro corazón, que siempre sea guiado por el poder de la cruz y el poder del Espíritu Santo. Versículos 38 al 40 dice la palabra, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Al entrar de esta manera nuestro Señor Jesucristo,
fue la única vez que vemos en los textos, y yo investigaba en mi biblioteca, en mis comentarios, investigaba que fue la única vez que el Señor, el Curios, se llega a manifestar como el Mesías, llega a revelar que Él era el Mesías. Es la única vez. Durante toda su vida, tanto terrenal, habitual, desde el primer año a los 30 años, fue una vida habitual, pero en los 3 años de ministerio nunca reveló, nunca manifestó que Él era el Mesías. Aquí es la única vez en la entrada triunfal a Jerusalén, Él está revelando a través de cómo entra en ese burro pollino montado que Él es el Mesías. Quería dejarle claro tanto a los líderes religiosos como a la nación de Israel que Él era el Mesías, que en verdad Él era el Mesías. Y no simplemente dejó notar que Él era el Mesías, sino que impulsó esto. Desde el momento que le dice a los discípulos, hey, ve y trae a este burro pollino, Él estaba preparando la entrada triunfal y revelar que Él era el Mesías. ¿Cómo se define Mesías en nuestra gramática española? Tengo 2 definiciones para que vea por qué los comentaristas expertos estaban diciendo que es la única vez que Jesucristo proclamó que Él era el Mesías. Primera definición, Mesías, persona en quien se confía ciegamente, a quien se espera como libertador o redentor. La redención conlleva que Él nos rescata, Él nos compra, Él nos salva. Entonces el Mesías es un libertador. Por eso Jesucristo estaba impulsando. Fíjese la segunda definición que tenemos en el hebraísmo, o sea en el judaísmo, es un descendiente de David, libertador del pueblo. ¿Por qué cree que empieza Mateo poniendo el árbol genealógico, la descendencia, el ADN de Jesucristo, de David? Imagínese, si usted no sabe esto, aún los del diccionario lo saben. Usted debería cantar y lo sabe, todo el mundo lo sabe. No más que no deciden seguirle. Muchos dicen que es bendito, pero no se someten a Él. Muchos le dicen Señor, pero no se someten a Él. Muchos les dicen pastor, pero no dejan que Él los dirija. Él es el Mesías. No tuve que ir a un diccionario bíblico, fui a un diccionario de la Real Academia Española. En el judaísmo, un descendiente de David, un hombre conforme al corazón de Jehová, el libertador del pueblo de Israel. Y es que Jesús quería, en realidad Él quería exponer que los líderes religiosos, todo el pueblo, se dieran cuenta que Él era el Mesías. Pero a lo suyo vino, lo suyo no lo recibió. Pero los que le recibieron, les dio la potestad, amén, de ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios vive para la alabanza de su gloria. Ellos querían otro tipo de Mesías, ellos querían un libertador. No supieron discernir el tipo de Mesías. Aún ni conociendo el contexto histórico y cultural del primer siglo, que las batallas se peleaban a caballo, con carros. Por eso dicen que el faraón tenía carros y caballos de guerra. Porque un rey, un Mesías libertador físico, normalmente entraba montado en un caballo y con espada, y sus valientes al lado y atrás. Y venían a libertar, como lo hacía David, como lo hacía Josué. Pero Jesucristo no venía de esa manera. Y ya lo había dicho Zacarías, yo no logro comprender, pero sé que tengo el mismo corazón de la gente del mismo siglo. Pero cuando yo veo la escritura, no logro entender si Zacarías no dijo que venía en caballo, con espada. Venía humildemente montado en un asno, en un pollino, ni siquiera un burro ya desarrollado, era un pollino, mencionando que venía en paz. Sí venía una guerra, y ahorita se los voy a explicar, pero no una guerra física con el Imperio Romano. Con el Imperio Romano no quería nada. Sí venía a una guerra que no supo discernir al pueblo de Israel. Aún el día de hoy,
esperan al Mesías y que va a hacer el trabajo sucio. Hay una frase en Israel que va a venir en el pollino a hacer el trabajo sucio. Ya lo hizo. Cuando Dios en su majestad le declara la guerra a Satanás en el huerto del Edén, lo que teológicamente conocemos como el protoevangelio, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 16. Si usted pone atención y usted lee con cuidado la palabra de Dios, cuando el ser humano le falla a Dios y desobedece, y son abiertos sus ojos al bien y al mal, Dios busca a Adán, y Adán tiene vergüenza porque estaba desnudo, y Dios le dice: me has desobedecido, extendiste tu mano. Lo primero que hace Dios, antes de reprender a Adán y luego a Eva, lo primero que hace Dios voltea a ver a Satanás y le declara una guerra. Pero si usted ve la palabra de Dios, no simplemente le declara la guerra, le declara la guerra y le dice: Dios, te voy a ganar. Tú me vas a herir en el calcañar, acá, en el talón. Pero la simiente de la mujer te va a dar un golpe en la cabeza. Por eso cuando usted cante, arrastró a la muerte y mi vida cambió, cántelo, porque eso fue el golpe que le dio al resucitar y vencer a la muerte. ¿Dónde está, dónde está, sepulcro, tu victoria? Oh muerte, tu aguijón, ¿dónde está? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde? Si Jesucristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar. A esa guerra venía, tranquilo venía. No venía contra los romanos. Hermanos, se los hubiera aventado así. Le dijo a Pilato: mira, si yo quiero, yo le pido al Padre que mande un ejército de ángeles y me defiendan. Pero ese no es el plan. Yo vengo a vencer a la muerte. Yo vengo a vencer al imperio de las tinieblas, exhibirlos públicamente, triunfando en la cruz. ¿Usted ha logrado entender eso? Espero en Dios que sí. Espero en Dios que sí. Ese era el Mesías, era nuestro Redentor, nuestro Libertador, el que venía a vencer a la muerte. Ni los demonios estaban dando cuenta a lo que venía humildemente. Por eso usted sea manso y humilde y Dios lo exaltará. Sea amoroso y Dios lo bendecirá. Imagínese el Rey de Reyes, que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Ahí venía, sabiendo que lo iban a crucificar, diciendo: bendito el Rey. El pueblo proclamaba y alababa, pero no pudo discernir al Mesías espiritual. Ellos querían un Mesías físico. Con esto termino, mis queridos hermanos. Y la segunda venida me encanta. Nunca he predicado de eso, pero ahora sí, mis hermanos, agárrese, porque viene en caballo blanco y con espada. Ahora sí no viene en un burro pollino, viene en caballo blanco y con espada. Con esto terminamos. Si tú y yo logramos entender esto, de lo que estamos hablando, el peso del significado del Mesías, el costo del significado, la profundidad de nuestro Mesías espiritual, no un Mesías físico, sino un Mesías espiritual. Si tú logras entender esa magnitud, vas a decir: wow, no se compara con un Mesías físico. Si Jesucristo hubiera venido como un Mesías físico, ¿cuánto tiempo hubiera durado esa libertad en tu vida? Si hubiéramos vivido en el primer siglo, hay que poner que yo viví en el primer siglo y tenía 40 años. Si vivía 100 años, esa libertad física me duró 60 años. Pero por la libertad que venía el Mesías, para que logremos comprender la magnitud, era una libertad eterna. Saquemos al hombre para que no extienda del árbol de la vida y viva así para siempre, dijo. Platicaba la Divina Trinidad: saquemos al hombre, porque yo lo voy a rescatar para que viva eternamente con un cuerpo glorificado. Ven, eso era el Mesías. No, imagínense si había gozo en la nación de Israel, si ellos hubieran podido discernir que venía por lo eterno. Mis hermanos, se pasan toda la semana haciendo gozo para una eternidad. ¿Y sabe lo más importante de esto?
que el ser humano sí fue creado para la eternidad. La palabra de Dios fue creada para la eternidad. Dios es eterno. Y a ti y a mí, dice Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero hay dos eternidades, una separada de Dios, llamado infierno, y otra separada, unido a Dios en el paraíso. Y esa libertad se empieza a disfrutar desde acá. Por eso yo oraba en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tú tienes paz para con Dios? Yo la tengo. Cuando sé que el Mesías pagó mi iniquidad, pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el único puente, esto es a través de Jesucristo. Oremos a Dios. Padre, yo ya lo sé, Señor, que si vivo en paz, a pesar de que vivimos en un mundo caído, es por el Mesías, mi libertador y mi redentor. Lo único que nos toca hacer a nosotros ahora es estar disponibles a ti. En cualquier día, en cualquier situación, decirte, heme aquí. Decir que estoy disponible para vivir bajo tu voluntad. Decirte que estoy disponible para vivir en santidad. Decirte que estoy disponible para cumplir tu misión. Yo no quiero, Señor, que las piedras hablen. Porque si tú lo expresaste, si lo dijiste, claro que lo puedes hacer, no me cabe ninguna duda. Pero mientras caminemos aquí, Señor, ayúdanos a siempre a vivir para la alabanza de tu gloria. Si tú no estás viendo a través de las redes sociales, se nos vas a ver y no comprendías la magnitud de Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y hoy lograste comprenderlo a través de la explicación de la palabra, te invito a aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Ven en humildad. Un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios. Dile: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que mis pecados te llevaron a la cruz del Calvario. Pero también reconozco que el Mesías vino a darme vida juntamente con Cristo. Y lo acepto hoy primeramente que nada como mi Señor, el Curios. Y en segundo lugar como mi Salvador. Gracias, Señor, por todo. Y ayúdanos a seguir siempre avanzando, confiando en la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán contra tu iglesia. En tu palabra y en ti confiamos, en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: traigan íntegro diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre. Gracias por tu provisión, Señor, y por los recursos que nos has dado. En este momento venimos delante de tu presencia a traerte una pequeña porción de esos recursos que nos has dado. Oramos por aquellas personas que en este momento están atravesando alguna dificultad económica, para que proveas lo que necesiten. Seguimos orando por aquellos que han perdido empleo o han perdido horas de
trabajo, para que le presente nuevas oportunidades, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Puesto en pie, vamos a terminar con esta alabanza. El canto habla del sacrificio de nuestro Señor Jesús y también que nosotros debemos esperar en Él también. Entonces vamos a honrarlo cantando esta alabanza.
gracias por tu amor, Señor, gracias porque nos permitiste venir a tu casa, Señor. Gracias porque pudimos alabarte, pudimos escuchar tu palabra, Señor. Ahora oramos, Señor, para que esta semana podamos ser dolor fragante a ti también, en cualquier lugar que estemos, a los que viajan, también, Señor, a los que trabajan. Bendice sus pasos, bendice su camino, Señor, que tú acampes alrededor de ellos, Señor. Ahora, Señor, oramos también por aquellos que están enfermos, oramos para que tu mano sea con cada uno, Señor, y que tu voluntad sea hecha, Señor. En el nombre de Jesús, amén.